Como siempre, les doy la bienvenida. En esta oportunidad vamos a estar enfocándonos en cómo tratar con el rechazo, haciendo algo que aprendemos de nuestro Señor Jesucristo. En lugar de enfocarnos en el efecto que el rechazo pueda tener en nuestras vidas, lo vamos a corregir, lo vamos a gestionar tratando de enfocarnos en los demás. Es decir, en lugar de conmiserarnos por el tratamiento que estamos recibiendo de otros, el hecho de que otros quizás nos estén rechazando, vamos a contrarrestar ese rechazo haciendo el bien a los demás, enfocándonos en los demás. Y de eso se trata entonces el estudio de esta noche o en esta oportunidad. El título, por supuesto, de esta parte es Reemplaza el rechazo tendiendo la mano. Recordemos esto, que todos hemos sido rechazados y todos deseamos ser aceptados. Esta es una realidad dentro de nuestras familias, que queremos principalmente que nuestras familias nos acepten y deseamos ser aceptados por ellos, a la vez que tenemos que reconocerlo. Aún muchas veces dentro de nuestra propia familia podemos haber experimentado el rechazo en un momento dado. De hecho, lo mencionamos la semana pasada, que nuestro Señor Jesucristo fue rechazado por sus propios hermanos, sus propios familiares, no lo vieron como el Rey y Señor de sus vidas. Eventualmente, en capítulo 1 de Hechos, versículo 14, vemos que el escritor de Hechos describe que a toda la familia, la madre de Jesucristo y sus hermanos estaban esperando la llegada del Espíritu Santo. Pero, como lo repetimos, en un momento dado en la vida de Jesucristo, él fue rechazado aún por sus familiares. Continuemos entonces diciendo esto, ¿no? Que en lugar entonces de enfocarnos, de centrarnos internamente debido a nuestro temor al rechazo, debemos centrarnos o concentrarnos en extender o tender la mano a los demás, a pesar de nuestras diferencias. Entonces piénsalo. Respondemos positivamente cuando percibimos que otros están interesados en nosotros. Eso es normal. ¿O a poco no te hace sentir bien cuando alguien realmente quiere saber más de ti o sobre ti? Claro que es así. Cuando alguien genuinamente se interesa por mí y quiere saber algo de mí, de mi vida, eso me hace sentirme bien. Es lo normal. Cuando otros nos tienden la mano, entonces sinceramente, y nos estimulan, esos son para nosotros como regalos de Dios, para ayudarnos a alcanzar o a lograr nuestro máximo potencial. Si quieres entonces tender la mano a los demás, pero no sabes por dónde empezar, comienza con preguntas normales cuando te estás comunicando con ellos. Tu sincero interés construirá un puente hacia una mayor comunicación. Y debes hacerlo haciendo poco a poco las preguntas normales. Si deseas hablar con alguien a quien no conoces bien, entonces podrías empezar haciendo preguntas sencillas tales como: ¿dónde creciste? ¿Cómo fue o cómo era vivir ahí? ¿Cuál fue la experiencia que más te moldeó el carácter en tu infancia? Son preguntas para entablar una conversación. La Biblia afirma poéticamente el valor de las palabras bien habladas. Proverbios 25:11 nos dice esto:
como naranjas de oro con incrustaciones de plata, son las palabras dichas a tiempo. Las palabras que enunciamos, que somos cuidadosos en escogerlas en nuestra comunicación con los demás, siempre van a edificar a la otra persona. Entonces, las siguientes preguntas pueden ayudarte a iniciar conversaciones constructivas con otras personas. Preguntas ejemplo sobre la vida familiar temprana. Podemos hacer esta pregunta: ¿dónde naciste y te criaste? ¿Cómo te sentiste acerca de dónde vivías? ¿Qué tipo de trabajo hacían tus padres o a qué se dedicaban tus padres? Nota que estas son preguntas abiertas que motivarán a la otra persona a abrirse para contigo y a conversar de cómo fue su niñez, etcétera, etcétera. Otra pregunta: ¿qué tipo de relación tenías con tu padre o con tu madre? Recordemos que algunas de nuestras experiencias en la niñez posiblemente fueron dolorosas y dependiendo cómo nos sintamos, qué confianza tengamos con la persona que nos está haciendo las preguntas, posiblemente nos sintamos en libertad de compartir con ella o con él algunas de nuestras experiencias que quizás no hayan sido tan agradables en nuestra niñez. Otra pregunta o preguntas: ¿tuviste hermanos y hermanas? ¿Estuviste emocionalmente unido a ellos o a ellas? ¿Dónde se encuentran ellos ahora? ¿A qué se dedican? ¿Están involucrados mutuamente en sus vidas o estás involucrado mutuamente en sus vidas? Otra pregunta: ¿había una actividad familiar que disfrutaban juntos durante tu crecimiento? Mientras estaba preparando este estudio, estas preguntas inclusive me impactaron a mí, ¿no? Porque yo recuerdo las actividades que hacíamos en nuestra niñez con mis hermanos. Entonces, si alguien me pregunta, si alguien me hace esa pregunta, creo que tengo algo importante o quizás gracioso que compartir con la persona que me está haciendo la pregunta. Si pudieras cambiar algo sobre tu infancia, ¿qué sería? Es otro tipo de pregunta que podemos hacer a la persona con la cual estamos tratando de entablar una relación de mutua ayuda. Se trata de tender la mano a alguien más. Podemos inclusive hacer preguntas relacionadas a la escuela, preguntas escolares. Por ejemplo, ¿qué parte disfrutaste más en la escuela? ¿O qué clase disfrutaste más en la escuela? ¿Qué es lo que más recuerdas de tu escuela o de la escuela? ¿Tuviste un maestro o maestra favorita? ¿Qué hizo especial a ese maestro? ¿Por qué lo recuerdas especialmente o particularmente? ¿Cuál fue tu asignatura favorita en la escuela? ¿O cuál fue la asignatura menos favorita que tuviste?
Y notas cómo estas preguntas, de nuevo, tratan de o tienen como enfoque motivar a la otra persona a que entable una conversación contigo y puedas tú ayudarla, tenderle la mano, dependiendo lo que ella o él esté enfrentando. Otra pregunta, ¿qué actividades extraescolares disfrutaste o disfrutabas? ¿Cuál fue tu momento más inolvidable o vergonzoso quizás en la escuela? Porque es así, ¿no es cierto que cuando recordamos en la escuela, podemos recordar la escuela por alguna cosa que no podemos olvidar, ya sea que fue porque pasamos una vergüenza o porque logramos algo importante en alguno de los grados escolares, etcétera, etcétera. O quizás puedan ser preguntas sobre el crecimiento. ¿Quién fue tu héroe en la infancia y por qué? ¿Qué soñaste en hacer durante tu niñez? ¿Qué soñabas hacer durante tu niñez? ¿Tuviste un mejor amigo? ¿Y cómo fue que inició esa amistad con él o con ella? Quizás sea una pregunta respecto a quién te animó durante tu infancia. ¿Quién te animó más durante tu infancia? Otra buena pregunta. ¿Quién te animó más durante tu infancia? ¿Cuál fue el evento más significativo en tu infancia? ¿Cuál fue el momento de más temer o de más temor en tu infancia? ¿Cuál fue el momento que más le temiste en tu infancia? O posiblemente quieras hacer una pregunta relacionada a tu primer trabajo. ¿Cuál fue tu primer empleo, tu primer trabajo? O quizás puedas hacer preguntas en tu deseo, en tu motivación de tender la mano a alguien más. Puede hacer preguntas relacionadas sobre la vida presente, sobre la vida actual. Por ejemplo, si pudieras tener cualquier empleo en la vida, en el mundo, ¿cuál sería? Es una buena pregunta, ¿no es cierto? Porque todos, quizás los que ya somos adultos y algunos que todavía están empleados, tienes un trabajo, ¿no es cierto? Pero posiblemente no tienes el trabajo con el cual siempre soñaste. Así que esa sería una buena pregunta, ¿no? Si pudieras tener cualquier empleo en el mundo, ¿cuál sería? O quizás preguntes, ¿qué es lo que más te gusta hacer durante tu tiempo libre? O ¿cuáles serían tus vacaciones ideales? Yo creo que a todos nos encanta, nos encantaría responder esa pregunta, ¿no es cierto? Si alguien nos dice, ¿cuál sería tu vacación ideal? Entonces vienen a tu mente esos lugares con los cuales has soñado siempre visitar, o las cosas que harías en tus vacaciones. Otra pregunta, ¿qué habilidad o talento desearías tener? Otra pregunta más, ¿qué es lo que más te gusta de tu vida hoy en día, en la actualidad? ¿Qué es lo que más te gusta de tu vida hoy en día? Si pudieras cambiar algo sobre ti, ¿qué cosa sería? ¿Qué sería?
Todas estas son preguntas que, por supuesto, nos estimulan a pensar más profundamente respecto a nuestras necesidades, a nuestros anhelos, a nuestros sueños. Porque estamos tan involucrados en la vida presente, en el trajín, en el ajetreo diario, que a veces ni siquiera pensamos ya en aquellas cosas que cuando éramos pequeños, jóvenes, nos hacían soñar. Y si quieres entablar una buena conversación con alguien, estas son buenas preguntas. O quizás sean preguntas sobre la vida espiritual que puedes hacerle a otra persona y por ejemplo, podrías preguntar esto. ¿Crees que Dios tiene un propósito para tu vida? Esa es una excelente pregunta para hacerle a alguien, ¿no es cierto? Incluso es una buena pregunta que nos podemos hacer hacia nosotros mismos. ¿Crees que Dios tiene un propósito para tu vida? O quizás le preguntásemos a otra persona esto, ¿no? ¿Cómo describirías a Dios? ¿Cómo describes tú a Dios? Excelente pregunta. A veces estamos conversando con amigos cristianos y quizás nunca nos hemos dado el tiempo o tomado el tiempo para describir a Dios con nuestras propias palabras. O responder a la pregunta de si Dios tiene un propósito para nuestras vidas. Otra pregunta. ¿Asististe a una iglesia en tu infancia? ¿Cómo era esa iglesia? Cuando yo me entregué a Cristo, lo hice en una iglesia allá en mi país de Guatemala y recuerdo muchos detalles de la iglesia donde asistí. Buenos recuerdos. Recuerdos que cuando pasan por mi mente me dan nostalgia, ¿no? Echo de menos esas experiencias que pasé. Pero esta es una buena pregunta que puedes hacerle a alguien más. Otra pregunta, ¿ocurrió algo significativo en tu vida espiritual cuando eras joven? Excelente pregunta. Para entablar una conversación significativa con alguien que quieres ayudar o tenderle la mano. Otra, ¿cuál es la experiencia más significativa que has tenido en tu vida espiritual? Si pudieras establecer una verdadera relación con Jesucristo, ¿querrías hacerlo? ¿Te gustaría hacerlo? Una más. ¿Qué crees que Dios querría que hicieras que aún no has hecho? ¿Qué piensas que Dios desearía que hicieras o que hicieses que aún no has hecho? Buena pregunta para meditar, ¿no es cierto? Entonces, al hablar con otras personas, se trata de que oremos para poder hacer las preguntas adecuadas en el momento adecuado. Y a medida que tiendes la mano de una manera positiva para con la otra persona, verás resultados positivos en tus relaciones con ella, con los demás. Mira lo que dice la palabra de Dios en Proverbios 25.
Los pensamientos humanos son aguas profundas. El que es inteligente los capta fácilmente. Precioso proverbio. Proverbios 20:21. Veamos ahora entonces un nuevo inciso. Sabiendo cuándo tender la mano o cuándo ayudar a alguien más. En primer lugar, cuando se trata de un comportamiento incorrecto. Debemos estar dispuestos a tender la mano cuando vemos que hay un comportamiento incorrecto. Pregunta: ¿debo rechazar a alguien que está involucrado en un comportamiento contrario a la palabra de Dios? ¿Debes rechazar a alguien que está haciendo algo que va en contra de la palabra de Dios? Bueno, la Biblia distingue o hace una diferencia entre creyentes y no creyentes y da instrucciones específicas sobre cómo los cristianos deben interactuar con ambos grupos de personas, con los creyentes y los no creyentes. En primer lugar, los creyentes no tienen que involucrarse en el comportamiento mundano de los incrédulos, comportamiento que va en contra de la palabra de Dios. Pero deben salir de ellos y estar separados. Es decir, sino más bien deben salir de ellos y separarse de ellos. Eso es lo que enseña 2 Corintios 6:17. No podemos participar del comportamiento mundano de aquellas personas que no conocen a Jesucristo. ¿Por qué? Porque somos luz en medio de las tinieblas, porque somos la sal del mundo, porque debemos de marcar la diferencia en cómo es el comportamiento o en cómo se comporta una persona cristiana y una que no es creyente. Los creyentes, por otro lado, no tienen que aislarse de los no creyentes. Más bien, deben tenderles la mano, tal como Jesucristo tendió la mano a los que estaban en el pecado cuando Él anduvo en la tierra. Jesucristo no se aisló de los pecadores, los ayudó, pero jamás participó de las obras incorrectas que ellos hacían ante los ojos de Dios. De hecho, Jesucristo, en la obra que hizo con los pecadores que Él abordaba, cuando lo hizo, Él fue ridiculizado, es decir, se burlaron de Él, y aún fue reprendido por los líderes religiosos de su época. ¿Por qué? Por asociarse con pecadores y con los recaudadores de impuestos. Ese es el relato que encontramos en Mateo capítulo 9, versículos 10 al 12. Entonces decimos esto, que sin embargo a los creyentes se nos instruye a abstenernos temporalmente de tener comunión con otros creyentes que estén o están viviendo estilos de vida evidentemente pecaminosa, y que oremos para que ese acto disciplinario, o sea, de distanciarnos de ellos temporalmente, los lleve al arrepentimiento.
Eso es lo que enseña 1 Corintios capítulo 5, versículos 9 al 13. Te comparto ahí este pasaje de 1 Corintios capítulo 5, versículo 11, donde dice esto, ¿no? Dice el apóstol Pablo, pero en esta carta quiero aclararles que no deben relacionarse con nadie que, llamándose hermano, sea inmoral o avaro, idólatra, calumniador, borracho o estafador. Con tal persona ni siquiera deben juntarse para comer. Entonces hay una forma correcta delante de Dios de comportarnos con el inconverso y con el cristiano. Nota esto, una razón importante entonces para usar la precaución cuando se trata de personas que están involucradas en el comportamiento incorrecto, la encontramos en 1 Corintios capítulo 15, versículo 33, donde leemos esto. No se dejen engañar. Las malas compañías corrompen las costumbres. No se dejen engañar, las malas compañías corrompen las buenas costumbres. ¿Cuándo debemos tender la mano? Bueno, cuando involucra el arrepentimiento o cuando se involucra el arrepentimiento. Todos los cristianos pecarán o pecaremos de vez en cuando y se arrepentirán o nos arrepentiremos más tarde. Entonces, rechazar a aquellos que muestran remordimiento y demuestran el verdadero arrepentimiento es poco bíblico, improductivo y cruel. Es decir, si yo tropiezo, lo más seguro es que si tengo temor de Dios, voy a arrepentirme. Y si le pido perdón a Dios por mi falta, por mi pecado en Jesucristo, y Él me perdona, entonces tú, que eres mi hermano, mi hermana, debes hacer lo mismo. Si mi arrepentimiento es verdadero, debes entonces perdonarme y ayudarme. ¿Por qué? Porque estamos hablando de saber cuándo tender la mano. Entonces, recuerda que en lugar de retener el perdonar o tender la mano a la persona que se arrepiente, más bien tenemos que procurar animar a un creyente que batalla, que está tratando de salir. Tenemos que verlo con compasión, con verdad y con aliento, es decir, alentándolo. Ahorita lo vamos a ver más claramente. Lo hacemos entonces, tendemos la mano mostrando compasión. Compasión. Tiende la mano con compasión, reconociendo que todos, y en paréntesis, incluyéndote a ti, han pecado de varias maneras. Todos hemos pecado de varias maneras. Entonces, debemos ser compasivos. Ora para que Dios te dé un corazón apacible y sin prejuicios al tratar de restaurar a los que se han descarriado. Si alguien es sorprendido, dice la palabra de Dios en Gálatas 6:1,
Si alguien es sorprendido en pecado, ustedes que son espirituales deben restaurarlo con una actitud humilde. Pero cuídense cada uno, porque también puede ser tentado. El apóstol Pablo está diciendo aquí esto, lo vamos a parafrasear. Si encontramos que alguien ha pecado y en el momento que la otra persona ha cometido el pecado, tú sientes que estás bien con Dios, entonces debes actuar con compasión, perdonando a la persona que ha pecado si ella se ha arrepentido, recordando, manteniendo en mente que la actitud que tú demuestres para con él o con ella en este instante, en esa ocasión en que él o ella ha pecado, es la misma actitud, la misma forma de actuar que esperas que ella tenga contigo cuando tú tropieces. Debemos tener cuidado porque mientras estemos en la carne, todos podemos tropezar. No debemos desear tropezar, debemos de mantener nuestra vista puesta en Cristo, pero debemos de estar siempre alertas. Practicando entonces la verdad también. Nota esto, ayuda a sacar a la superficie las mentiras que la persona arrepentida ha creído y, debe decir aquí, y sustituye cada mentira con la verdad. Ayuda a sacar a la superficie aquellas mentiras que la persona arrepentida ha creído y sustituye cada una de esas mentiras con verdades. Recomiéndale un plan positivo con pasos de acción prácticos que ayuden a la persona a liberarse del hábito o del mal hábito en este caso. ¿Qué dice Juan capítulo 8, versículo 32? Conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Hablando de cómo obra en nosotros la palabra de Dios, y es la misma palabra de Dios que debemos duplicar en nuestro apoyo los unos para con nosotros, especialmente cuando estamos tratando de tender la mano a alguien más. Apoyo. Cuando hablamos de apoyo, estamos entonces hablando de afirmar el valor, la valía que Dios le ha dado a la persona, dado que elige vivir en la fortaleza de Cristo. Si esa persona decide apoyarse en cuánto él o ella vale para Dios, entonces va a enfrentar la vida en Cristo y lo que tú y yo debemos hacer es apoyar a esa persona. De hecho, debemos elogiar a la persona cuando él o ella da pequeños pasos hacia un comportamiento cristiano, pasos de madurez. Primera Tesalonicenses capítulo 5, versículo 11, leemos lo que aparece en pantalla. Anímense y edifíquense unos a otros tal como lo vienen haciendo. Y ahora entonces miras en la pantalla el último inciso para esta oportunidad. El inciso J, que es, ¿qué pasa
si merezco ser rechazado? Es decir, ¿qué pasa si he hecho o si estoy haciendo algo indebido ante los ojos de Dios? ¿Qué pasa si merezco ser rechazado? Si nos dedicamos a comportamientos o actividades que entristecen el corazón de Dios, el resultado podría ser que alguien nos rechace. Alguien podría rechazarnos con razón. Si estoy haciendo lo malo, si como creyente estoy haciendo lo malo, no me debe sorprender que alguien me rechace por lo que estoy haciendo. Decimos esto, ¿no? Que si aquí debe decir, ¿no? Debe decir esto, si lo está viendo en la pantalla, debe decir si existe una relación prohibida por Dios. Es decir, si estoy involucrado en una relación prohibida por Dios, como el adulterio, por ejemplo, terminar esa relación es lo correcto. Cualquier intento de continuar una relación no bíblica debe ser rechazado. Entonces, ¿cuál es el título de este inciso? ¿Qué pasa si merezco ser rechazado? Si estoy practicando el adulterio o la fornicación, estoy obviamente practicando algo, estos son ejemplos, estoy practicando algo que le ofende a Dios, que le duele a Dios. Y entonces, si quiero traer alegría al corazón de Dios, debo terminar esa relación. Debo salir de esa condición de pecado. Si estás experimentando rechazo porque tuviste una relación que no estaba bien ante los ojos de Dios, aún puedes esperar un mejor mañana a pesar de que estás desesperado en el presente. Es decir, siempre hay esperanza de perdón, siempre y cuando estemos dispuestos a dejar, a abandonar el pecado que hemos estado cometiendo. Que la actitud de Dios es esta, ¿no? Dios ve tu daño y siente compasión por ti. Incluso si tus dolorosas circunstancias son el resultado de que tomaste malas decisiones, aprender de tus errores y permitir que Dios cambie tu vida aún es posible. Dios siempre está dispuesto a perdonar si hay arrepentimiento genuino y deseo de hacer los cambios que a Él le agradan. Dios entonces siempre nos rescata después de que nos hayamos estado ahogando en comportamientos destructivos, poniéndonos en tierra seca. Es decir, Él nos pone en tierra seca para luego revelarnos su plan y propósito para nuestras vidas. Dios nos rescata, nos afirma, poniéndonos en tierra firme, pero luego nos muestra a través de su palabra el propósito y lo que Él desea que hagamos con nuestras vidas. Entonces, en este inciso J decimos esto, que debes reconocer ante Dios el comportamiento equivocado que te llevó a ser rechazado. Cuando hacemos algo malo, si alguien nos rechaza, si la familia, los amigos nos rechazan, hablando
de la familia cristiana y amigos cristianos nos rechazan, entonces debemos rechazar, reconocer ante Dios en nuestro comportamiento erróneo. ¿Y qué dice la palabra de Dios? Si confesamos nuestros pecados, Dios, que es fiel y justo, nos los perdonará y nos limpiará de toda maldad. Esa es la promesa de Dios. Pero tiene que haber confesión de pecados. Algo más, pídele a Dios que te lleve al punto de ver tu pecado como Él lo ve. Pecado es fallarle al blanco. De hecho, eso es lo que significa esa palabra en el griego. Dios ve el pecado de una forma. Y nosotros, tú y yo, debemos de esforzarnos por estar totalmente de acuerdo en que lo que Dios ve como pecado es pecado. Es pecado para Él, debe ser pecado para mí y debo rechazarlo. El Salmo 139, versículos 23 y 24 dice esto: examíname, oh Dios, y sondea mi corazón. Ponme a prueba y sondea mis pensamientos. Fíjate si voy por mal camino y guíame por el camino eterno. Esa debe ser nuestra oración. Cuando hemos caído, cuando hemos fallado. Y no hay absolutamente nada malo que al final del día, si le has fallado a Dios en cosas que tú consideras pequeñas, pero que el Espíritu Santo te habla a tu corazón y te dice eso no estuvo bien, lo que dijiste, lo que hiciste no estuvo bien, debemos tener esta actitud del salmista, permitirle a Dios que nos examine y luego que nos permita expresar nuestro arrepentimiento para obtener su perdón. Entonces se trata de hacer esto, ¿no? Concuerda con Dios en que tu comportamiento fue atroz para Él y merecedor de su desaprobación y disciplina. Concuerda con Dios. Eso es lo que enseña el Salmo 51, versículos 3 y 4. Entonces, el salmista dice esto: yo reconozco mis transgresiones, siempre tengo presente mi pecado. Contra ti he pecado, solo contra ti, y he hecho lo que es malo ante tus ojos. Por eso tu sentencia es justa y tu juicio irreprochable. Eso es confiar en Dios, eso es respetar a Dios. También debes hacer esto: acepta la responsabilidad de pedir perdón a la persona o personas a las que has dañado o a la que has dañado. Debes de buscar a la persona y pedirle perdón. Mateo capítulo 5, 23 y 24. Pasaje conocido, pero dice así: por lo tanto, si estás presentando tu ofrenda en el altar y ahí recuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja tu ofrenda allí delante del altar. Ve primero y reconcíliate con tu hermano. Luego vuelve y presenta tu ofrenda. De esa manera estamos bien con Dios y bien con nuestro prójimo. Algo más. Determina qué necesidad, es decir,
amor, significado o seguridad, ¿qué necesidad estabas tratando de satisfacer a través de tu comportamiento equivocado? Es decir, muchas personas se involucran en comportamientos dañinos en busca de amor y se meten a relaciones incorrectas o a buscar el amor de manera inadecuada. A veces lo hacen porque están buscando cómo darle significado a su propia existencia, o a veces se rebajan en busca de la seguridad que desean para sí mismos. Y debemos de tener cuidado. Debemos determinar qué necesidad estábamos tratando de satisfacer a través de ese comportamiento inadecuado, equivocado, que trae tristeza al corazón de Dios. El Salmo 51:6 dice: yo sé que tú amas la verdad en lo íntimo. En lo secreto me has enseñado sabiduría. Esta parte es importantísima porque muchas personas se involucran en actividades incorrectas, inaceptables delante de los ojos de Dios, en búsqueda de alguna de estas cosas: el amor, el significado o la seguridad. Y si te has encontrado o si te encuentras en alguna de ellas, recuerda, nunca es tarde para darle la espalda a estas cosas, a estos comportamientos, especialmente si tienes un respeto genuino por Dios y quieres agradarle y vivir confiando en que Él te proveerá lo necesario. Eres valioso, valiosa para Él. Entonces eso es lo que debe reinar, lo que debe dirigir tu vida y tu forma de comportarte. Ya estamos cerca del final. Adapta tu forma de pensar con la de Dios o a la de Dios, participando en la lectura diaria de la Biblia, en la meditación de las Escrituras y la memorización de las Escrituras. Salmo 1, versículos 1 y 2. Dichoso el hombre que no sigue el consejo de los malvados, ni se detiene en la senda de los pecadores, ni cultiva la amistad de los blasfemos, sino que en la ley del Señor se deleita día y noche, se deleita y día y noche medita en ella. ¿Cómo resumimos esos dos versículos? Dichoso el hombre que no se deja guiar por las personas inconversas, sino que más bien se nutre de la palabra de Dios, disfrutando de ella todo el tiempo. Aplica las verdades de la palabra de Dios a tu vida. Aplica las verdades de la palabra de Dios a tu vida. Y ese es el recordatorio que encontramos en el Salmo capítulo 25, versículos 4 y 5. Señor, hazme conocer tus caminos, muéstrame tus sendas, examíname en tu verdad y enséñame. Tú eres mi Dios y Salvador. En ti pongo mi esperanza todo el día. De eso se trata. Si hacemos estas cosas, si seguimos fielmente el consejo de la palabra de Dios, todo va a estar bien. Exterioriza tu identidad en Cristo.
Otra forma de decir esto: manifiesta tu identidad en Cristo. Da a conocer tu identidad de Cristo para con otras personas. Gálatas capítulo 2, versículo 20. El apóstol Pablo, una vez que se entregó a Jesucristo, no tuvo problema en expresar esta convicción. Él dice: he sido crucificado con Cristo, y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Lo que ahora vivo en el cuerpo, lo vivo por la fe en el Hijo de Dios, quien me amó y dio su vida por mí. Otra forma de expresar este versículo: ahora ya no quiero saber nada de la forma en que vivía, pensaba y actuaba antes de venir a Cristo. Ahora, mi única ilusión, mi único anhelo es vivir guiado por Cristo, que ahora mora en mí. Mi anhelo es, de nuevo, manifestar con hechos, con mi comportamiento, que Cristo es quien está controlando toda mi vida. No solo el día domingo, todos los días, todo el tiempo. Otro consejo: asóciate con otras personas que buscan vivir vidas agradables a Dios. No hay cosa más preciosa que tener amistades o tener hermandad con las personas en Cristo que quieren, que desean hacer la voluntad de Dios en sus vidas. Esas son las relaciones buenas. Es lo que dice Proverbios capítulo 13, versículo 20. El que con sabios anda, sabio se vuelve. El que con necios se junta, saldrá mal parado o terminará mal. Escoge bien a las personas con las cuales te relacionas, porque si escoges mal, siempre pagarás un precio. Con eso concluimos entonces nuestro estudio de esta noche. Permíteme nada más compartir la pantalla de lo que estaremos hablando la próxima semana o el próximo miércoles. Es este: cómo respondió Jesús al rechazo y cómo debes responder tú.